Dios los bendiga a todos. Los saludo en el nombre de Jesucristo. Estamos por acá con nuestra transmisión en vivo para que ustedes conozcan la historia de un joven que nos va a estar acompañando, de cómo ha sido su lucha contra el cáncer, de cómo el cáncer ha transformado su vida y quién estuvo ahí en ese proceso, quién estuvo escribiendo eh, esa historia, quién era él antes y quién es él ahorita. Le doy la bienvenida a todos ustedes, inviten a sus amigos, compartan esta publicación para que podamos llegar a más personas, para que más personas conozcan cómo es el proceso y cómo es la lucha contra el cáncer. Quiero agradecer a todos los que durante todo este tiempo han hecho posible que ayudemos, todos los que han hecho posible que transformemos las vidas de los niños, niñas y adolescentes que luchan contra el cáncer infantil. Quiero darles la bienvenida en este viernes festivo, que ustedes estén ahí desde su casita, arrunchaditos o en el sofá de la cama con su mamita, con su esposita, su novia, con quien usted esté ahí y nos puedan seguir en esta transmisión que estamos haciendo hoy con Jesús escribe mi historia. Y si Dios no lo permite, vamos a estar por acá todos los viernes contando una historia, vamos a estar con algún invitado, niño, niña o adolescente, que nos va a estar compartiendo cómo ha sido su proceso en la lucha contra el cáncer infantil, como para que ustedes también conozcan cuáles son los síntomas. Mire que todo esto nos sirve como algo de alarma, que si ustedes bien saben, un cáncer se identifica a tiempo, puede ser mejor tratado o oportunamente tratado. Y quiero que ustedes conozcan quiénes son nuestros niños, niñas y adolescentes que están vinculados a nuestra fundación y quienes con sus aportes ayudamos para que puedan llevar o tener una mejor calidad de vida durante su proceso. Así que bueno, sin más demoras, quiero invitar por aquí nosotros le decimos Checho porque él nos dijo que le dijéramos así. Entonces su familia aparte le dice Checho. Quiero invitar a Checho para que me acompañe un ratico en este viernes festivo. Hola Checho, ¿cómo estás? Usted bendiga, Sarita, un saludo para todos. Primeramente dándole las gracias a Dios por la oportunidad de estar en este momento reunidos y dándole las gracias a todos, a la Fundación Huellitas en el Alma, por su increíble gestión que hace con los niños, con las niñas, con los adolescentes, los que sufren esta enfermedad, porque es una prueba que Dios coloca, también dándole las gracias a los héroes sin capa, héroes sobre ruedas, todos ellos que hacen esta linda labor. Un saludo y un fuerte abrazo. Claro que sí. Bueno, con Checho nos venimos conociendo hace unos pocos meses y bueno, Checho se congrega en la IPUB de Soacha San Nicolás. Quiero saludar al pastor Anderson, a su hermosa esposa, porque este pastor sí es que es muy bendecido, tiene una esposa muy bella. Lo tiene loquito con la mirada, él mismo lo reconoce, Angie, y sus dos niñas. Entonces Sergio pues se congrega allí a través de estos pastores, pues conocimos a este joven que tiene una linda historia que yo sé que nos va a edificar a todos los que vamos a estar aquí conectados, porque, bueno, yo lo presenté como Sergio, pero entonces escuchemos cómo es su nombre, ¿no? Mi nombre es Sergio Mauricio Montoya Rincón. ¿Por qué te dicen Checho? Desde pequeño en mi casa tenemos como esa costumbre de colocarle apodos a todos. Entonces Apodo allá, sano, ¿cierto? sí, no, pero todos tenemos apodos, todos. Entonces pues yo no me podía quedar atrás. Checho, ¿de dónde eres? Cuéntales pues de dónde eres porque actualmente vives en Bogotá, pero pues tú no eres de acá, ¿cierto? No señora, yo soy de la ciudad de Villavicencio. Checho, ¿cuál es el gentilicio de allá, de las personas de Villavicencio? Mm, Uy, te pues, corché. sí, llanero. No, 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 es otro. Es que busquemos en Google.
Dice que papá, ayúdame. Bueno, además les quiero contar que detrás o al lado de Checho hay un gran hombre de fe que siempre ha estado ahí de la mano de Checho y yo creo que más adelante vamos a tener la oportunidad de saludarlo porque realmente me le quito el sombrero a este super papá. Uno siempre suele ver a las mamás ahí como en los procesos de los hijos, pero al lado de Checho hay un gran hombre que ha estado ahí dispuesto a acompañarlo en todo momento. Checho, cuéntanos un poco cuál ha sido tu diagnóstico y hace cuánto te dieron ese diagnóstico. Bueno, mi diagnóstico comenzó el 27 de diciembre del 2018, diagnosticado ya con cáncer testicular. Ya me habían hecho todas las pruebas, pues teníamos esperanza de que fuera otra cosa, pero pues ese fue el dictamen que nos dio el especialista en ese tiempo. Eh, Sergio, ¿cómo comenzaron los síntomas en esa enfermedad? O sea, antes de que te dijeran que tenías un cáncer, ¿que fue hace cuánto, perdón? El 27 de diciembre del 2018. O sea, ya llevas casi 2 años, por decirlo así, pero tú aún sigues con tratamientos, que lo vamos a contar porque hace poco tuviste como una cirugía. Entonces, en diciembre te diagnostican, pero ¿cómo empezaron esos síntomas? Cuando yo cuento que mi hijo tuvo un cáncer o cuando uno va a una cita médica con los otros niños, pues uno tiene que contar como el antecedente del otro hijo. Entonces, todos dicen cómo empezó la enfermedad. Quiero saludar por aquí a Daisy Judith Montes. Muchas gracias por estar aquí conectada y por su mensaje y le decimos amén. Entonces siempre le preguntan a uno cómo empezó los síntomas. Es muy importante saber cómo son los síntomas del cáncer para que nosotros tengamos todo este tema de síntomas, signos y alarmas. ¿Cómo fueron tus síntomas? Sí, pues el mío fue más visible porque en el mío se me inflamó un testículo, pero fue Pero, una cosa impresionante, pero no me okay, pero dolía. a ti no te dio fiebre, no presentaste palidez como suelen presentar algunos, que mucha tos, esos síntomas no los tuviste, que mareo, no, solo fue No. como el tema local ahí y bueno, y acudiste al médico. Sí, señora, pues yo al ver la inflamación, pues yo sí me asusté. Yo dije, "Ve, eso está raro". Pero pues yo pensé que era producto de mi trabajo o algún golpe. Entonces, pues fui al médico y ya me mandaron ya a, a una ecografía, pero me la mandaron muy lejos. Entonces, pues yo sin embargo, pues yo no le puse mucho cuidado. Pero mi salud del cuerpo estaba súper bien. O sea, no me dolía nada, no tenía fiebre, no tenía mal color, nada. O sea, era un muchacho sano, se podría decir entre comillas. Pues al médico, eso, ¿tú estabas en Villavicencio o ya? Señora, Bueno, hemos tenido unos pequeños problemitas de internet, pero ustedes no se muevan de ahí, ténganos paciencia. Te estaba preguntando, Checho, que si cuando presentaste esta dificultad, por acá te están diciendo, papacito, eres el mejor, un guerrero. Muchas gracias por estar ahí todos conectados, de verdad que sí son unos guerreros.
Cuando presentaste esta dificultad, ¿estabas en Villavicencio o ya estabas aquí en Bogotá? No, estaba en Villavicencio. Estaba en Villavicencio. Y bueno, ¿y cómo llegas aquí a Bogotá a tu tratamiento o tu tratamiento lo recibiste allá en Villavicencio? ¿Cuánto tiempo fueron tus quimioterapias? ¿Cómo recibiste esa noticia del cáncer cuando te dicen es un cáncer? Pues todo comenzó fue antes del diagnóstico, me hicieron la ecografía y me dijeron, tienes dos opciones, puede ser un tumor maligno o un, puede ser cáncer, ya más complicado. Entonces, pues, esa noticia uno la recibe como un balde de agua fría, uno le cambia la vida de un todo a un todo, porque ya empieza uno a meterse en la cabeza la caída del cabello, que ponerse flaco, que pueda que ahí se quede, se pierda la vida. Entonces Siempre son relacionamos el muchas cáncer con cosas muerte. que le rondan a uno en la... Sí, eso es digamos, esa es la triste realidad, que uno escucha una noticia de una persona que tiene cáncer y ya uno la relaciona con muerte. Entonces, pues bueno, ya comenzó el tratamiento con el doctor. Me mandaron la primer cirugía para ver si era maligno, pero no me podían hacer biopsia. Me tenían que extirpar el testículo. Eso fue el 4 de febrero la primera operación. Comenzó el tratamiento contra el cáncer. El 4 de febrero. ¿Y cómo fueron tus quimios? ¿Durante cuánto tiempo te pusieron a ti quimios? ¿Fueron hospitalizadas esas quimios o ambulatorias? Fueron todas ambulatorias, pero pues a mí me operaron en febrero en Villavicencio, de ahí me vio otra vez el doctor y me remitió acá a Bogotá. Acá a Bogotá ya hicieron otros estudios, pero pues de Villavicencio yo venía con una metástasis en pulmones y en el estómago, que en las primeras, cuando me vio el doctor, el oncólogo, él me miró y me mandó las primeras 4 quimios, me las mandó naranja. Esas son fuertes, ¿no? Para las Sí, personas que de pronto no conocen, vea, por acá te están saludando desde el Guaviare, te dicen que te llevan en las oraciones, que siempre te amén. han llevado en las oraciones, te envían mucha fuerza y muchas gracias porque yo creo que Checho ha sentido que solo a través de esas oraciones ha podido avanzar, porque realmente Sí. Checho ha tenido unos bajonazos, o sea, eh, en su historia, pues frente al cáncer, en su tratamiento, y Dios lo ha sacado de unas tremendas que ya vamos a empezar a ver. Pero para los que no saben un poco lo de las quimios, la naranja es como la más fuerte, es una de las más fuertes, es una quimio bastante durita, a veces les ocasiona pues muchas náuseas, vómitos, maluqueras, desaliento, bueno, muchas cosas, ¿cierto? ¿Cuánto Sí, señor. tiempo fue tu tratamiento? Esa primera etapa de quimios. La primera etapa comenzó en mayo, y terminó en septiembre. O sea, ya en septiembre como que te dan de alta de tu tratamiento, por decirlo así. Superaste el cáncer, ¿sí? De las primeras. Por acá te envían saludos. Muchas gracias a Daniela Dueñas. Dios te bendiga por conectarte. Te envían saludos desde la tierra bonita de Bucaramanga y te dicen fuerza, negrito. Qué bonito Amén. es
es todo este acompañamiento, ¿cierto, Checho? Porque es que también hay otra situación. En medio Sí, de es, la enfermedad se vive mucha soledad también, pero también hay muchas personas ahí que te están enviando oraciones, que te están saludando, que de alguna manera te envían compañía a través de mensajes. Y por qué no decirlo que hay veces en que uno quiere tirar la toalla y no es que le falte fe, pero es que somos un cuerpo y este cuerpo se fatiga, este cuerpo se cansa, se reduce a veces a nada, pero a veces un mensajito o una oración te recuerda que ahí Dios está y como que de la nada eso te levanta y te dice, bueno, continuemos porque en el camino hay que seguir avanzando. Checho, es que uno se, hace poco tuviste una cirugía, ¿cierto? dos, Dos cirugías, cuéntanos, ¿qué pasó? a mí me operaron el 14 de mayo, me hicieron una cirugía en el retroperitoneo. Ese fue este fue el milagro que Dios me mostró y por el cual mi vida, mi vida giró, dio un giro, pero una cosa impresionante, que fue, me iban a operar porque me quedaban todavía unas masas en el estómago, en el retroperitoneo, la parte de atrás del estómago. Pero Checho, Y ven, perdón un momento. Estábamos hablando de que el cáncer era testicular, ¿sí? O sea, era una masa ahí. ¿Tú hiciste una metástasis o un nuevo cáncer? no, yo venía de Villavicencio cuando me remitieron acá a Bogotá, yo venía con metástasis en pulmones y en la parte del estómago, pero el doctor no se había dado de cuenta de esa metástasis. El doctor me mandó las quimios por el tema testicular. Con la segunda oncóloga se dio de cuenta de la metástasis y ahí fue cuando llegó la parte más dura de mi vida. ¿Qué pasó ahí, Checho? Cuéntame, o sea, ¿qué sentiste, digamos, ahí cuando tú dices que llegó la etapa más dura de mi vida? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza? Muerte, porque la doctora me dijo que ella no sabe, porque el doctor no me había mandado unas quimio más fuertes y yo ya venía con metástasis. Y venía en los pulmones y en la parte del estómago. Entonces como que uno queda como que... mm, y a uno le dicen metástasis también y uno dice, aquí fue. Bueno, y tengamos en cuenta que cuando se identifica el cáncer a un tiempo oportuno, esto aumenta las probabilidades de vida, aumenta las Sí, probabilidades, digamos, de un tratamiento a tiempo. Entonces, por eso es muy importante un diagnóstico oportuno. eh, y con todo lo que uno escucha del cáncer, pues claro, lo primero que tú lo asocias es una metástasis, hay órganos comprometidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene para mi vida, no? Bueno, parece que se fue un poquito la señal donde ya, listo. Checho, si me alcanzaste a escuchar que les estaba diciendo, bueno, que cuando uno escucha metástasis, que hay órganos comprometidos y eso como que uno dice, bueno, esto hace que se reduzcan mis probabilidades de vida, como que uno dice, bueno, ¿qué me va a esperar? ¿Qué me depara esto? pues la verdad uno al principio cuando uno, digamos, cuando yo recibí esa noticia, yo ya me hice la idea, ¿no? De que mis días eran más cortos, de que ya yo no salía de esta. Y porque digamos, la doctora me dijo eso y de una me mandó a operación de pulmón. O sea, la doctora Te operaron el pulmón. miró los exámenes y de una, eso fue de una la operación de pulmón para mirar Te, qué tan fuerte venía esa metástasis.
¿Y qué te hicieron en el pulmón, Checho? O sea, ¿te quitaron una parte de tu pulmón? Primeramente me habían dicho que me iban a hacer una biopsia, pero el doctor vio que era mejor, si él podía quitarme algunos ganglios que yo tenía ahí, que él me los iba a retirar, y de ahí sacaban la biopsia, y fue así, me retiraron, digamos, como los ganglios más grandes. ¿Y en tu estómago qué te hicieron? Después de la operación de pulmón vinieron las quimioterapias, pero esas fueron rojas, o sea, fueron las más fuertes. Fueron tan fuertes que en la primer quimioterapia yo vivo en un segundo piso y yo tuve que subir las escaleras a gatas. Con mi papá, que es el que siempre me ha ayudado y me ha acompañado en esto, él Tú me eres muy subió alto, así, ¿no? medio me sostenía y yo medio subí y me acosté en la cama y yo sentía como que la muerte lo rodeaba, me rodeaba a mí acá en la cama, me daba vueltas y me daba vueltas, porque estaba muy mal. Yo sentía que no, que de ese día no pasaba, porque las quimios mías Y eso, comenzaban el lunes, de lunes a viernes, toda la eso que tú semana. dices eso que tú dices que sentías que de ahí no ibas a salir, ¿fue hace cuánto? ¿Estamos hablando de unos meses? De hace unos mesecitos, fue en octubre del año pasado, Que comenzó dijiste, creo que hasta aquí voy a de llegar, aquí no por decirlo salgo, así, ¿no? Checho, ¿cuántos años tienes ahorita? sí, 26, ¿Cuántos años tienes? 26, o sea, te dio a los 26, 24 años. Listo. 24 ¿23? años. Ah, 24, listo. A los 24 te dio. ¿Quién eras tú antes del diagnóstico del cáncer? ¿Quién era Checho? ¿Cómo era tu vida? Yo vengo de una familia cristiana. Me levanté desde niño escuchando la palabra de Dios, yendo a escuela dominical. Por acá alguien nos decía que te Eh, recordaban desde las clases de escuela dominical. Te saludaban, decía, sí, tengo muy bellos recuerdos de las clases de escuela dominical. en Villavicencio de la iglesia pentecostal, en la sede central. Yo era de la sede central y desde niño yo asistía a clases, mis padres me llevaban. Llegué a la adolescencia, me bauticé, prosperé unos añitos. Llegaron los problemas, me separé de Dios, comencé como que una vida alejado de Dios. Entonces, pues era muy rebelde en las cosas de Dios porque a mí ya, digamos, ya no me gustaba ir a la iglesia, era muy rebelde. Cuando comencé cuando me diagnostican, yo sabía que eso venía de parte de Dios. No, uno dice, uno se pone a pensar, uno dice, eso viene de parte de Dios, dándole a uno un tate quieto, que ya Dios, la palabra de Dios dice que Dios al hijo lo castiga, al hijo al que ama, Al que lo ama, reprende. corrige. Sí, señora. Entonces O lo sea, tomé tú así, sentías que era como una reprensión. sí. Bueno, y digamos que a través de este diagnóstico te Después, vuelves a reconciliar, vuelves a los caminos del Señor. me, ¿Ya te habías bautizado? sí, ya yo soy bautizado hace 10 años más o menos. Entonces yo me reconcilio con el Señor, pero
en el fondo del corazón uno sabe que si uno se para de esta situación, uno vuelve a lo mismo. Entonces es como cuando usted tiene un caballo, usted le tiene que tener los frenos puestos porque si no el caballo se desborda, se desboca. Entonces, pues yo en las primeras 4 quimioterapias yo salí súper bien y yo iba con una moral de que ya me iban a decir que ya no tenía nada, que yo iba a poder seguir mi vida común y corriente. Entonces es cuando me diagnostican con la metástasis. Entonces me diagnostican con la metástasis y llegan las 4 quimioterapias, que esas fueron las que me hicieron... Dios te bendiga. Entonces, Amén. entonces llegan estas 4 quimioterapias rojas que son las que voltean mi vida, me hacen reflexionar más, porque es que yo escucho, pues la primera noche que yo llegué acá, después de la primera quimioterapia, yo escucho a mi padre decirle, pues a la familia que muy difícilmente veía yo mal estaba. Como te digo, yo sentía la muerte ya respirándome ya en la espalda. Entonces Hay algo que yo, yo también siempre digo y uno en este proceso, uno siente que la muerte le respira en la nuca. Realmente cada día uno lucha contra eso. Por sí, ejemplo, en mi caso, que las hospitalizaciones de mi hijo fueron muy largas y en el hospital era un día estar bien y al otro día estaba, por decirlo así, llevado, signos vitales, todo. Entonces, es una batalla demasiado fuerte, pero gracias al Señor, porque Él tiene misericordia y estos procesos sacan mejores creyentes. De alguna manera, estos procesos permiten que otras personas conozcan del Dios que tenemos. Hay gente que tú, Paola Rodríguez por acá nos saluda y te dice, Dios te bendiga, Chechín, te amamos mucho. Es muy importante todo el apoyo familiar, es muy importante, creo que tú lo has tenido, Checho, y es muy valioso toda la compañía y todas las personas que han estado ahí. Tú sentías este proceso como una reprensión, pero también quiero hablar que a veces nosotros juzgamos mal y a veces cuando vemos que un creyente o una persona pasa por un proceso, sea llámese una crisis económica, llámese una enfermedad o alguna cosa que pase, Dios actúa de diferentes maneras. Algunas cosas pues son como reprensión, pero otras tantas no son así. Son la voluntad de Dios, son el propósito divino de Dios, como dice en su palabra, para glorificarse Él, no porque haya pecado el Padre, el Hijo o algunos, sino para glorificarse el Señor, para perfeccionar su obra. Pero hay veces que cuando estos procesos pasan en algún creyente, a veces obramos o juzgamos mal y decimos, esto te pasó porque tú estabas mal en los caminos del Señor o hay algo, a mí me dijeron una vez, es que algo tienes que ajustar en tu vida, pero realmente estas historias que escribe Jesús es porque el Señor nos quiere llevar aún más allá y hay que amar esas cosas que vienen de parte de Dios que a veces no son tan fáciles, pero que de alguna manera forman tu carácter, tu fe y tu convicción. Amar al Señor es amarlo cuando tú tienes una buena economía o cuando no tienes una buena economía, cuando tienes salud o cuando no tienes salud, porque eso es ser creyente. O sea, no nos convertimos al Evangelio para volvernos ricos, aunque en su palabra hay innumerables promesas de bendiciones, sino que nos convertimos al Evangelio porque la mayor bendición y promesa es la de salvación. Entonces, en medio de esta salvación, pues pasamos por estos procesos. Hemos perdido un poquito como a Checho, creo que se le fue la señal. Por estos tiempos el Internet ha estado bastante difícil el tema de la conexión. Estos procesos
que el Señor envía es como uno tiene que amar las cosas bonitas de la vida y las cosas que no son tan bonitas. Pero es más, a veces de las cosas que no son tan bonitas es cuando nacen ministerios, es cuando nacen dones, es cuando nacen talentos, es cuando se despiertan gigantes, por decirlo así, que estaban como dormidos, pero gigantes en el Señor, en el buen sentido de la palabra, cuando se nacen historias, cuando nacen fundaciones como esta, que nació a través de un proceso muy duro, y es cuando el Señor se glorifica y podemos ver que no conoces a un sanador hasta que hay una enfermedad. Entonces todos decimos, no, muchos dicen, no, yo, gracias a Dios, a mí nunca me ha pasado nada, el Señor me quiere mucho. Pero bueno, el Señor también al que quiere se le enferma. El Señor también al que quiere se accidenta, el Señor también al que quiere, aunque el Señor se crea un cerco de protección alrededor de nosotros, muchas veces no estamos exentos de que nos pasen ciertas cosas, y a través de todos estos procesos, qué bonito es que usted realmente pueda conocer a un sanador. Y lo más importante es que ese sanador, escúcheme bien, no tiene un día especial. En muchos lugares te dicen, hay un viernes de milagros. Y yo quiero decirte en esta hora y en esta noche que en el Señor no hay un viernes de milagros, sino que todos los días son de milagros en el Señor. Te levantas y es un milagro. Despertaste. Porque mientras tú abres los ojos, muchos no lograron abrir los ojos tal vez en esa mañana. Y a través de todos estos procesos, empiezas a conocer que el Señor es tu sanador, empiezas a conocer que en medio de la enfermedad hay uno que levanta, hay uno que restaura, hay uno que vence al cáncer, hay uno que te dice esta enfermedad no es de muerte, sino para vida. Hay uno que envió esta enfermedad por una respuesta en oración de un padre. Y eso me decía el papito de Checho, que él entendió que esta enfermedad fue en respuesta a todas las noches que él oraba pidiendo que su hijo volviera a los caminos del Señor, porque él veía que Checho no llevaba una buena vida y este padre sabía lo que él había pedido y lo había presentado para salvación, y en medio de su clamor, él sintió que esta enfermedad fue la respuesta de Dios. Por eso hoy quiero decirle que usted no sabe de qué manera Dios va a responder sus oraciones. Por eso no crea que todo lo que llega a su vida es un ataque del enemigo. No, dejemos de engrandecer al enemigo, sino es de parte también de Dios, porque han sido respuesta de oraciones, de un clamor. Checho, les estaba diciendo que un día tu papito me comentó que él sentía que tu enfermedad era una respuesta de las oraciones que él hacía, ¿verdad? Porque en eso, Sí, porque tú estabas llevando una vida no muy buena, por decirlo así. sí, sí, señora. Eso, digamos, uno ve, eso yo hablaba con mi padre y yo hoy en día porque yo en ese tiempo yo le decía, me decía, hijo, pórtese bien, que no busque una reprensión de Dios. Entonces uno le dicen, ah, papá ya le está echando a uno la sal. Y no, no es así, sino que, digamos, los padres quieren evitarle a uno ese dolor. Entonces, sí, eso sí, por eso yo desde un principio yo dije, esto es una reprensión de Dios para que yo cambie mi estilo de vida que llevaba. Checho, ¿cómo ha transformado esta familia, esta enfermedad a tu familia? Porque es que el cáncer nos toca a todos, o sea, no es solo al paciente, yo, sino que a todos. ¿Qué has visto tú que tu familia haya sido transformada a través de tu fe, a través de lo que tú has vivido? Más de lo que yo he vivido es de lo que Dios ha demostrado en mi vida, porque Dios ha manifestado una cosa impresionante. Yo acá en Bogotá voy para año y medio y por solo la misericordia de Dios y su infinito amor que nos tiene, Él me ha sostenido a mí todo ese tiempo para todo mi tratamiento, para la estadía acá.
Entonces mi familia ha visto más los milagros que ha hecho Dios conmigo, de pararme de una cama, de 3 días yo estar acostado en una cama si al caso me movía de lado a lado porque ya me cansaba, pero de un estado casi en coma, porque no comía, no tomaba agua, estaba tirado en la cama de las quimios tan fuertes que tenía. Entonces Dios levantarme a mí a los 4 o 5 días me levanta, ya empiezo a caminar, empiezo a moverme, empiezo a comer y sigo mi vida hasta cuando vuelvo a las otras quimios. Más el milagro que hizo de sanidad en mí, que fue el día de la operación. Ese día yo me presenté a la clínica con una prima, porque mi papá no había llegado, no alcanzó a llegar ese día a la operación. Y mi papá y mi abuela y mucha gente, muchos hermanos de la iglesia habían estado orando por mí, por la operación. Pero mi papá el día anterior con mi abuela habían hecho una vigilia. Me dijeron, pida otro examen. Usted está sano, Dios lo sanó. Pero pues yo no tenía la operación muy encima y pues no podía decirle al doctor, ve, hagamos otro examen. No lo miré conveniente. Y ese día en la operación, yo entré, o eso sí, antes de entrar a la operación oré, me encomendé a Dios. Cuenta mi prima que en el transcurso del día salió el doctor, dijo que la operación que había salido bien, pero que más sin embargo me estaba operando, me iba a operar para sacarme unas masas del estómago, pero que él no encontró nada. Dijo, el mismo doctor dijo, eso es un milagro, porque no le encontré nada. Entonces eso fue como que lo que yo les muestro a mi familia del poder de Dios, que eso no es para uno glorificarse, ¿no? Sino que es para glorificar a Dios, porque todo esto lo ha hecho Dios. Y ver que Dios puede transformar la vida de cualquier ser humano, cualquier ser humano. Si Él lo tiene que... Nosotros somos vasijas en las manos de Él. Y Él nos tiene que moldear para dejarnos como Él quiere. Y hay veces esas moldeadas duelen, pero son necesarias. Y uno tiene que disponerse a Dios para eso. Entonces eso es lo que con este proceso que yo he tenido, le muestro a mi familia, le muestro a mis hermanos, porque tengo 2 hermanos más, de que es mejor andar con Dios. Con Dios es más llevadera la vida. Checho, ¿y tú sientes Querer encaminarlos que todos en por el este camino de cáncer, Dios, porque esa es la idea, salvar la familia, que Dios salve la familia de así es? uno. Checho, ¿y sientes que por el cáncer has perdido algo o por el contrario sientes que ganaste mucho? No se te escucha, hermana. Checho, te preguntaba que si sientes que a raíz del cáncer perdiste oportunidades, perdiste tiempo, perdiste cosas, o al contrario sientes que por este cáncer ganaste muchas otras. ¿No me escuchas? ¿No me oyes? No se te escucha. Te preguntaba, es que creo que está molestando, es como la señal, que si tú sientes que el cáncer, ¿no escuchas? Santi, ven, mira.
¿Sabes lo más hermoso? Sí, ahí está todo. Rompe. ¿Qué gasolina? Así, Ah, así no sí, sirve. Señora, estamos no se escucha ya. pero ¿de quién es este? ¿Del tuyo? Sí, No se te escucha a ti o a él. a mí no se me escucha a mí. No, pero tú buscas ahí. Ya. Ahora sí me escuchas, ¿me escuchas? No ¿Me se te escuchas? escucha. Creo que es por el internet. Papi, está ya, porfa. Checho, te preguntaba si, Gracias. por acá nos saluda Kate Ruiz, está Cindy también conectada, Dios los bendiga a todos los que se han conectado a esta transmisión, muchas gracias por estarnos acompañando. Te preguntaba, Checho, si tú sentiste en algún momento o sientes que, que, que esta enfermedad, este cáncer, te privó de ciertas oportunidades, si te quitó cosas, o por el contrario, puedes decir, hoy en día siento que he avanzado y he ganado mucho más, aunque de pronto no estés estudiando, porque los jóvenes a veces tienen un afán de proyectos, tienen sueños, tienen proyectos de vida y cuando dicen, bueno, ya tengo 26 años, no he podido estudiar, no he podido hacer esto, lo otro, no he podido aportar y veo a mi padre ahí, a mi familia pues sosteniéndome. A veces los jóvenes se sienten frustrados, ¿no? Porque pues Sí, los muchachos quieren llegar a una edad en que quieren empezar a ayudar a sus familias o por qué no decirlo así, ser autosuficientes de alguna manera o independientes más bien, pero cuando llega el cáncer, a veces nos pone dependientes porque tenemos que depender de alguien que, como dices tú, nos ayude. A mí me tocaba ayudar a llevar a mi hijo al baño, aunque también ya era un adolescente. Entonces, si hoy tú pudieras decir, ¿sientes que has perdido algo por el cáncer o por el contrario sientes que ganaste mucho? siento que gané mucho. He ganado más que estudio, más que trabajos. Yo siento que he ganado más aprender a confiar en Dios, porque de esto he aprendido mucho a confiar en Dios y a colocar todo en las manos de Él, todo, todo. Entonces, para mi concepto, sí he aprendido más que de lo que he perdido. Checho, ¿en algún momento enfrentaste algún tipo de depresión? Porque nos ha pasado que hemos tenido, por ejemplo, chicos que han superado el cáncer y ahorita con el tema de la pandemia, que no se pueden graduar o que tienen ciertas dificultades que sus papás los sobreprotegen mucho más, incluso tienen pensamientos de suicidio, depresivos y eso, porque nuevamente siente que están perdiendo cosas, como te lo decía yo ahorita. ¿En algún momento de tu enfermedad sentiste mucha depresión en que o dijiste, ay, no quiero luchar más, no quiero seguir, me quiero morir? ¿Alguna vez te pasó eso? Sí, claro, en el transcurso de las cuatro quimioterapias siguientes. ¿Y cómo hiciste para superar, digamos, ese momento de depresión, que es la que pasan muchos de los que se encuentran en la lucha del cáncer?
¿Cómo hiciste tú para superar ese pequeño impasse que a veces, pues obviamente también por los efectos de la quimioterapia, hay quimioterapias que también ocasionan eso? ¿Cómo lo superaste, Checho? Pues yo lo superé gracias a Dios y a mi familia, porque pues sea como sea el escuchar a usted unas palabras de aliento, el decir no, pero es que usted puede, dile que ya casi va a acabar. Y en el usted también hay veces leer la palabra de Dios, uf, lo ayuda muchísimo. A mí me ayudó eso, la familia, mi familia y la palabra de Dios. Ven, Checho, ¿te pasó en algún momento que a veces en el cáncer suele pasar que del otro lado, pues uno por querer ayudar, uno les dice, venga, no se rinda, luche, dele duro, eh, déjeme, déjeme visitarlo, venga, hagamos esto, porque también hay momentos en que no se quiere saber de nadie, no se quiere que le digan nada, hay momentos en que también quieren encerrarse en sus propios espacios, no, no escuchar que les digan, hey, hágale, luche, no se rinda. ¿Cierto? A veces pasan esas cosas, ¿no? Que de pronto uno en el querer hacer algo, uno a veces es imprudente. ¿Qué les dirías tú, digamos, a las personas que están empezando un proceso y que puedan hacer un buen acompañamiento con su familiar? Porque a veces se cambian mucho los estados de ánimo y como lo digo una vez más, también es ocasionado por la quimio. Hay veces que se vuelven de muy mal genio, pero algunas quimios también hacen que ellos sientan irritabilidad, pierdan gustos por ciertas comidas y eso. Entonces, ¿cómo desde el otro lado podríamos nosotros hacer un buen acompañamiento al paciente? Pues yo creería que es no dejándolo solo. Así usted no le diga nada, pero que él sienta que tiene una compañía al lado. Porque a mí me pasaba eso, yo terminaba mis quimios y yo no quería saber de nadie. Yo me acostaba en mi cama y eran 2, 3 días acostado que yo no quería saber de nadie. Pasaba, digamos, había gente en la sala y yo seguía de largo para el baño, para donde yo iba, y por la misma me devolvía y me acostaba. Entonces, y son momentos que uno no quiere nada, que uno quiere estar solo, quiere pasar su dolor, pasar como las secuelas de la quimioterapia, pero ya después a uno se le pasa. Pero Ok. es eso, no dejarlo solo, que no sienta la soledad mucho, que, sí, que él sienta que hay alguien al lado, así no le hable, que le echen un ojito, cosas como esas. Son pequeños detalles, Eso pero es, que uno lo siente. me haces reír porque eso pasa, ¿no? Mira, cuando uno es cuidador de un adolescente o eso, y a veces los papitos me lo expresan, pues estos chicos son muy callados, muy encerrados como en su situación y uno de mamá trata de hablar con ellos, a veces uno pelea con ellos dentro de las mismas hospitalizaciones porque uno de mamá en su afán de querer hacer las cosas y ayudarlos, pues una vez termina, por decirlo así, embarrando. Pero quiero decirle a todas las personas, y Checho nos lo acaba de recordar, que no importa la edad que sea del cáncer, siempre se necesita de un acompañamiento, de un cuidador, de una persona que esté ahí para sostenerlo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando mi hijo fue diagnosticado, era un adolescente, tenía 17 años, bueno, estaba recién cumplido sus 17 años y yo tenía 3 hijos más en ese entonces, tengo pues 3 hijos más, pero entonces 2 chiquiticos y la niña tenía 13 años. Y cuando me dedico al cuidado de mi hijo, pues eran meses de hospitalización, duramos un poco más de un año con él cuidándolo en el hospital. Mucha gente pues me juzgó, me decía que yo era mala mamá porque prefería estar con el grande allá en el hospital que con el pequeño, que con los niños pequeños, que no sé qué. Pero esto lo comparto como para que a veces tengamos cuidado de los juicios que hacemos a las demás personas. Nadie sabe la situación de esa familia dentro del hospital. Nadie sabe lo que está sintiendo la mamá de querer tomar la mano de su hijo
si es el último respiro que da, que aunque ellos sean grandes, hay veces que no tienen fuerzas para ir al baño, hay veces que no tienen fuerzas para levantarse, que aunque tengan sus enfermeras y sus médicos allá, ellos no pueden estar las 24 horas en la habitación y hay veces que les puede dar una hemorragia por el tema de las plaquetas, las fiebres o muchas cosas así que necesitan del cuidado y de la compañía. Me pasaba con mi hijo, pues que él en todo el día a veces no me hablaba y eso, y yo le decía, bueno, pero yo para qué estoy acá y tal. Y cuando me iba a ir, él tomaba mi mano y me decía, no me dejes solo. O sea, que aunque a veces no nos hablen, ellos sí necesitan de nuestra compañía y sentir que estamos ahí luchando de la mano con ellos. Entonces, por eso es muy importante que no abandones a tu amigo, que no abandones a tu ser amado. Si está pasando por una situación del cáncer, que le tengas paciencia, que ores mucho en su favor por el desánimo, por la depresión, por esas crisis que dan en medio de lo que pasan, porque nadie puede sentir ni tener lo que ellos están sintiendo en su cabecita y ese miedo con el que viven. Checho, cuéntame, al día de hoy, ¿cómo va tu proceso? ¿Qué te falta? Bueno, en estos momentos, solo falta la cita con la oncóloga y que la oncóloga me diga estoy sano porque ya Dios ya hizo la parte de él ya me sanó, me quitó todos los ganglios que tenía en el cuerpo, ya estoy sano en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ya solo espero la cita con la oncóloga y que la oncóloga me diga eso, lo certifique, Y que un mejor día dicho. hagas voluntariado con nosotros. Amén, esa es la idea. Ustedes no se libran tan fácil de mí. Checho, listo, Checho, pero ¿qué tienes pensado? ¿Vas a seguir aquí en Bogotá? Pues obviamente todo en la voluntad de Dios, ¿o quieres volverte a Villavicencio? Pues la verdad, estoy dejándole todo en las manos de Dios. Dios sabe que es lo mejor para mi vida, entonces estoy ahí, aunque hay personas que me esperan en Villao. O sea, tú no quieres desanimar a los que te están esperando en Villao. Angie Nieto dice, No, Dios te siga bendiciendo grandemente. Te han enviado muchos saludos, Checho, te quieren muchísimo. Checho, cuéntanos, ¿cuáles son los sueños de Checho? Proyectos. mis sueños, pues el que yo anhelo ahorita es servirle a Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Y como le digo, dejarle todo en las manos de Dios, estudiar, porque también quiero estudiar. ¿Qué quieres estudiar? Entonces, Por ahí te me gusta, dicen para Villao City, mijo. O sea, arranque para Villao, que allá lo está esperando Oscar Villa. Bueno, de los que están mi en hermano, Villado, que nos digan cuál es el gentilicio de los de Villavicencio. Un saludo para toda la gente de Villavicencio. sí, Te pues preguntaba que qué querías pues yo quisiera estudiar. estudiar psicología, me gusta mucho la psicología. Bueno, Sí, vamos a poner todos esos sueños y esas metas en las manos del poderles Señor. ayudar a Checho, ustedes. ¿cómo defines a tu padre? ¿Cómo defines a tu papá? Porque ustedes dejaron todo en Villavicencio y llegaron sin nada acá a Bogotá. Ahorita viven donde una tía tuya, que estás ahí con una prima, que un día los visité y los conocí, están acá, pero llegaron sin nada. Y Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso que siempre ha puesto ahí quienes les extiendan la mano. Es la mano extendida de Dios ahí para tus transportes, para el alimento, para todas las necesidades. Ahí el Señor les ha enviado sustento, socorro, ayuda, fuerzas, todo. Dios ha sido muy bueno y muy maravilloso. A veces nos enfocamos en ver como lo duro o dejamos de ver las bendiciones que Dios nos da por enfocarnos en lo que estamos pasando. Digamos, estoy pasando el cáncer y dejan de ver que el Señor envía sustento, envía abrigo, envía techo. Siempre hay alguien ahí, porque Dios siempre mueve los corazones y envía personas que incluso tú ni conocías. Por ejemplo, tú y yo no nos conocíamos, ni conocías a Cristian, ni nada, pero en el Señor estaba escrito todo eso.
Dice, ¿qué consejo le das a la familia a la que los doctores les dicen que ya no hay nada que hacer con un paciente? Pregunta Viviana García y ella está en Puerto Berrío, Antioquia. Dios te bendiga. Un consejo. Viviana, escríbenos el nombre de el niño que está pasando por el cáncer, el cual le han dicho que no hay nada que hacer y ahorita oramos para que todos los que están conectados lo tengan en oración y vamos a invocar el nombre de Jesucristo sobre ese niño. El ¿Qué les único dices consejo tú, es Checho? que le crean a Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Un doctor se le puede decir, usted tiene cáncer y se va a morir mañana, pero si Dios no lo quiere así y si Dios no lo permite, usted no se muere. Dios es el que tiene la última palabra. Y dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ese fue un versículo que me ha ayudado a mí muchísimo, muchísimo. Así. Y es un versículo que me quedó grabado a mí en el corazón y siempre lo voy a tener presente ese versículo. Bueno, yo lo que le podría decir a Viviana es que siempre la voluntad de Dios es perfecta y agradable y que a veces soltar y dejar ir no es que nos falte fe. Amar también es dejar ir y amar también es soltar a un niño, es soltar a un familiar muchas veces. El Señor conoce qué es lo mejor para cada persona y el Señor conoce los tiempos de un niño. Si cuando sea grande se va a apartar, no va a ser un buen hombre. Y esto porque lo digo, aprendí mucho de una visita que le hice a una señora y ella me decía, mira, Sara, uno a veces entorpece los procesos de Dios y Dios por llevarle a uno los caprichos le responde. Y ella tenía un niño paralítico en cama con una condición especial y ella le dolía mucho ver a su niño y ella le pedía mucho a Dios que hablara, que jugara, que tuviera una vida normal. Y te dice Viviana que eres un valiente y tenía problemas con su esposo, él llegaba tomado, la insultaba, la trataba mal, habían muchos problemas allí. Ella un día entró a la iglesia, se tiró al piso y ella dice que sintió un poder en la oración que hizo, en el clamor, y cuando llegó a la casa su niño estaba sano. Su niño era un niño normal, que podía ver, que podía escuchar, que podía hablar, que podía jugar, que podía saltar. O sea, Dios hizo el milagro ahí. Pero ¿qué pasó? Este niño empezó a ver cómo el papá insultaba a la mamá, cómo la trataba, cómo la golpeaba. Este niño fue creciendo y convirtiéndose en un hombre que se convirtió en el enemigo del papá, que buscó refugio en las drogas, en el alcohol, y ahora esta madre sufre más por este joven que cuando él era un niño y estaba en la cama. Entonces ella dice, Dios sabía por qué tenía a mi niño en esa cama así y me estaba cuidando a mí de este sufrimiento. Pero yo le insistí, y Dios conoce los tiempos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces pedimos, si un niño fallece, es salvo. Y pedimos al Señor un milagro y no sabemos el día de mañana cómo va a ser él cuando sea hombre. Y de pronto a veces suframos más las mamás más adelante que lo que estamos sufriendo ahora. Ahora, para el Señor no hay nada imposible. Si Dios así lo quiere y Él tiene el poder, la autoridad y la soberanía para levantar a ese niño con tan solo una palabra y levantarlo de esa cama completamente sano, y si esa familia cree que el Señor al levantar a ese niño no necesita de quimioterapia, si eso el Señor lo hace. Pero también si esa obra es para glorificar a Dios, porque a veces le hacemos promesas al Señor que no cumplimos. Le decimos al Señor, Señor, si tú lo sanas. O a veces le decimos, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo te creo a ti y me convierto al Evangelio. Y a veces se muere el niño y la familia entonces ya no quiere saber nada de Dios. Y a Dios no lo podemos condicionar. Dios sabe qué es lo mejor para Emmanuel. Dios lo sabe. Dios lo sabe.
Y yo he aprendido en este proceso del cáncer que mejor es pedir al Señor misericordia. Decirle, Señor, ten misericordia aún hasta en la hora de la muerte. Eso es soltar por amor y dejar ir. Y no que un niño sufra ahí y sufra la mamá, porque a veces le decimos a la familia, les está faltando fe cuando dicen, no, ya señora es tu voluntad. Dicen, no, les está faltando fe, no. Nosotros no oramos para exigirle al Señor que haga un milagro. ¿Sabe para qué oramos? Para prepararnos para la voluntad del Señor. Es decir, tú no oras para que cambie el panorama. Tú oras para meterte en el panorama. Tú oras para estar preparado y meterte en ese proceso y aceptar cuando viene de parte del Señor un sí, un milagro, una restauración, o cuando viene de parte del Señor la muerte incluso. Para eso oras, para prepararte en la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor, dice en su palabra, es perfecta y agradable. Y me dirán, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios perfecta y agradable si a quien no le duele ver a su niño que muera? Pero es que cuando tú aceptas que eso viene de parte del Señor y conoces y reconoces que a Él le pertenecen tus hijos, el Señor te fortalece, el Señor te da paz, el Señor te da consuelo, el Señor te restaura e incluso Él te devuelve lo que un día te quitó, porque el Señor sabe todo, el Señor sabe todo. Y vamos a orar por Emanuel. Yo he visto cosas grandes. Muchas veces a mí me dijeron en mi hijo, un día su oncóloga me dijo, voy a dejar que te lo lleves a la casa porque la otra semana no lo vas a tener. Y le dije yo, palabra de hombre, pero mi Dios tiene una palabra mucho más fuerte. Y yo confié mucho en el Señor. Cuando habían quimios que no habían que ponerle, Dios me ponía en mi corazón decir, no se la pone. Vamos a esperar una semana más. Y hay que meternos mucho, mucho en Dios. Pero decirle al Señor que tenga misericordia y que no nos olvidemos de sus bendiciones, que nos acerquemos a Dios, que los tiempos son difíciles, que dejemos de contender contra el Señor y decir, ¿por qué un niño sufre con el cáncer? Si es que nosotros somos vulnerables, el hombre no ha cuidado la tierra, no ha cuidado los frutos, por eso vienen las enfermedades, a consecuencia del pecado y de la maldad, se aumentan cada día las enfermedades. Entonces, no nos metamos a pelear con el Señor, sino por el contrario, digámosle a Dios, prepáranos para las respuestas que vengan de parte tuya. Checho, ¿cómo defines a tu papá? Valentina Soto. Ya. Valentina Soto te dice que Dios te bendiga y un abrazo. ¿Cómo defines a tu papá, Checho? Checho, ¿me escuchas? Señora. ¿Cómo defines a tu papá? Espera. Checho, te preguntaba que cómo defines a tu papá. Super papá. ¿Cómo? ¿Tu papito está por ahí para que nos lo presentes? Papi, venga. Lo quieren conocer. Dios te bendiga. ¿Cómo está? Hermana Sarita, Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo está, hermano Ariel? Bien, gracias a Dios. Usted también ha sido un guerrero y parte de este proceso de Checho también ha sido la fe que usted ha tenido ahí en el Señor. ¿Cómo se vive el cáncer desde el lado de ser el cuidador o el papito? ¿Cómo se vive ahí?
¿Sentiste en algún momento que Checho se te iba? Pues, a ver, eso tiene unas connotaciones de varios tipos. Agradezco de que hermana Sarita, que usted nos dé el espacio para contar esto, porque seguramente esto va a ayudar a muchas personas a fortalecer su espíritu, su vida, para afrontar estas luchas que no son fáciles. Las connotaciones que tienen son varias, físicas, espirituales, emocionales, mentales, porque no es fácil cuando uno le dan un diagnóstico. En el caso mío no me lo dio el médico, me lo dio mi mismo hijo, que fue el que me llamó y me dijo, terminando el año 2018, el 27 de diciembre, me dice: papi, ya el diagnóstico es que tengo cáncer testicular. Y eso derrumba el alma de uno, la desborona, porque uno no espera un tipo de noticia de esa clase y de pronto en el instante no la sabía afrontar, pero gracias a Dios que de todas maneras Él toma el control de la vida de uno cuando uno ha permitido que Dios entre en su vida. Entonces hace que uno, a pesar de la circunstancia difícil, uno tenga el tiempo y la posibilidad de asimilar ese tipo de noticias. En cuanto al cuidado de Sergio, ha sido difícil, porque cuando él llegó aquí ya venía con una metástasis en pulmones, en estómago, y el estado de salud era bastante delicado. Y no era fácil verle el sufrimiento que tenía cuando se le aplicaban las quimioterapias, porque las de él fueron una semana completa recibiendo quimioterapia desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y eso era bien complicado, bien complicado. Entonces, físicamente uno se agota porque uno ve a su familiar, a su ser querido, en este caso a su hijo, uno lo ve que sufre. Entonces uno también sufre internamente y físicamente se afecta. Emocionalmente también, porque hay días que, aunque nunca pensé en que mi hijo se me fuera a ir, pero hubo momentos muy difíciles, pero supremamente difíciles, en los que en lo único que yo tenía mi esperanza y en el único que yo podía pedirle en ese momento, además en un estado de soledad porque no estábamos sino los dos, entonces lo único que quedaba era decirle a Dios: Señor, ayúdeme, ayúdeme, yo no puedo más, no tengo otra opción, no tengo a quién decirle, no tengo con quién desahogarme, no tengo con quién venir y manifestar mi dolor, no, sufrirlo internamente, pero a la vez ir y buscar a Dios y decirle: Señor, yo ya no soy capaz, si tú me das las fuerzas, yo continúo. Y esa fue como que ha sido la dinámica en la que Dios se ha movido en este proceso que nos ha tocado vivir con Sergio. Y nunca desmayar a pesar de las circunstancias de tipo físico, emocional, mental, no desmayar para nada, siempre estar firmes. Esa firmeza que uno debe tener para que ellos también se sientan esa fortaleza, adquieran fortaleza para que ellos puedan también asumir su lucha frente a la enfermedad. Así es. Siempre he dicho que estos procesos nos enseñan a ser pacientes. Una vez una mamita, cuando la fui a visitar, me decía: Sarita, yo ya quiero que Dios termine con esto, yo ya extraño mi casa, mis niñas, mi finquita, ya quiero acabar con esto. Y yo le decía en ese momento: tú no sabes que esta palabra que te diga acabar con esto es que Dios te lleve tu niño para que tú vuelvas a tu finquita, estés con tus niños, vuelvas a dormir cómoda y tengas todo lo que tenías anteriormente, pero tal vez mañana te despiertes en tu finca y no tengas a tu niño. ¿Y esto como para qué? Para que aprendamos a depender del Señor y a guardar en el Señor. No importa el tiempo que tengamos que estar en un hospital, no importa si durante todo este proceso solo comemos arroz o nos comemos un huevo, o si tenemos que pasar muchas dificultades.
Si el Señor así lo quiere para reafirmar tu fe, Él va a permitir que incluso ayudas no lleguen a tu vida para que tú dependas incluso más de Dios y no te olvides de sus favores y sus misericordias. Aprendamos a ser pacientes, a guardar cada día. Tenemos el día de hoy y con este día nos quedamos, y si mañana el Señor nos da un día, nos quedamos con el de mañana, pero no nos afanemos por lo que no ha venido o no ha pasado, que hay veces que nos meten tanta angustia, porque el día de mañana es incierto y lo que tenemos es el ahora, es el hoy. Y aprendamos a confiar en el Señor, a tener fe, a tener convicción, a dejar que Dios escriba nuestras propias historias y no nos conformemos con los milagros de otras personas, sino que digámosle hoy al Señor, Señor, yo quiero vivir un milagro contigo, yo quiero que escribas mi historia. Por eso si algún joven o alguna persona está pasando por una crisis emocional, está sintiendo que ha perdido tiempo, está sintiendo que está pasando un momento muy difícil, recuerda que tal vez en una habitación hay un niño que está luchando por la vida y tal vez un niño que lleva una hospitalización de 5 meses y la está pasando muy mal. Recuerda que tu panorama no es el más difícil. Hay otras personas que incluso lo están pasando mucho peor. Y qué bueno es decir al final del camino, Señor, tú has sido bueno, enviaste esta enfermedad, pero también enviaste tu mano para sostenernos, para ayudarnos. Y siempre quiero quedarnos cerrando ya con este versículo que dice en Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja permanece verde, escúchelo bien, permanece en tiempo presente. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por eso es que nosotros, cuando creemos en el Señor y en los procesos y en la voluntad de Dios, aún en medio de la dificultad, no dejaremos de dar frutos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Checho, te agradezco que en este momento hayas compartido tu testimonio y todo lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de tu papito, de tu mamita, de toda tu familia, de tus primos, de tus tías, de tus sobrinos, todo ese amor que te han enviado y que el Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ellos y envíe paz y salvación. Este evangelio es para salvación y la puerta está abierta a esta hora. No esperes a pasar por una enfermedad. Familias que están pasando por el cáncer, por una enfermedad, acérquense a Dios, dejen la dureza. Hace unos días visitaba una familia donde la mamita está desahuciada y sus hijos pelean y hay muchos problemas, pero el Señor permite también esos espacios. A veces pedimos un milagro para alguien que está enfermo y el que necesita un milagro es el que está sano, entre comillas. Necesitan un milagro de perdonarse, un milagro de amarse, un milagro de poderle ofrecer a esa persona que está padeciendo un cáncer que se vaya con la tranquilidad de que su familia puede avanzar. Dejemos de un lado esas cargas del pasado y arranquemos con el presente para construir un muy buen futuro. Lo que pasó ya no lo puedes cambiar, pero el día de hoy el Señor te ha dado la oportunidad y la puerta está abierta para ti y para todos los que se quieran acercar a Dios. Checho, muchas gracias por acompañarnos, hermano Ariel. Vamos a hacer una oración de agradecimiento al Señor y vamos a orar en favor de... Vamos a orar creyendo en el Señor Jesucristo, que Dios puede hacer un milagro. Pero lo dice su palabra, bendito el varón que confía en Jehová. Ese Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús de hoy, que está presente y que es eterno. Es el gran yo soy, es el pan de vida, el alfa y la omega, es el cordero inmolado. Este Dios que resucitó y venció la muerte está.
Sara Montoya dice, de parte de su abuelita, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Lo sigo amando y orando por su vida. Qué bella las abuelitas. Mire, las abuelas tienen una labor tan importante. Checho, no ha sido en vano que tú estés de pie por todas esas oraciones de tu abuelita, de tu papá y de toda tu familia. Esas mujeres, esos hombres que se han postrado ahí al Señor y han creído y han derramado lágrimas, Checho, y tú fuiste rescatado no solo del cáncer, sino del pecado y de muchas otras cosas más, porque si el Señor no te hubiera atajado con esa enfermedad, Checho, quién sabe cuál sería hoy tu historia. Pero hoy, Checho, contamos una historia con una victoria en el nombre del Señor Jesucristo, porque somos victoriosos. Hemos vencido la enfermedad y hemos vencido el pecado en el nombre de Jesucristo. Y cuando lleguen todas esas bendiciones que van a caer sobre ti, prepárate y no te apartes de los caminos del Señor. Todo lo que venga, venga de parte de Dios. Yo los invito a que en este momento me acompañen a orar. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado sea tu santo nombre. Padre, hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza. Oh, mi Dios, tú has sido tan bueno y tan maravilloso, Señor Jesús. Oh, Dios eterno, a ti clamamos y te pedimos, Señor, por este niño Emanuel, Jesús. Tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú eres el que sana la enfermedad, tú eres el que levanta, Señor, allí donde hay atadura de muerte, Dios. Tú, Señor, quitas esas ataduras, Jesús de Nazaret. Y en tu nombre, Jesús, oh Señor, levanta ese niño de la enfermedad, Dios. Te lo pedimos por amor de tu nombre, Señor. Obra, Padre Celestial, glorifícate, Señor. Calla la ciencia, calla a los hombres, enmudece los labios, Señor. Si hay incredulidad, te pido, Señor, que la quites. Rompe las cadenas, Dios. O permite que esta familia tenga un encuentro contigo, Señor Jesús. O permite, Dios, que muchos puedan atestiguar, Señor, del milagro que tú puedes hacer sobre este niño, Jesús. Si te place, Señor Jesús, si así tú lo quieres. Yo te conozco, Señor. Yo sé que tú haces cosas extraordinarias, que tú creaste los cielos, la tierra, Señor, que tú das el alimento, que tú sostienes, que no nos pagas conforme a nuestros pecados, Señor, sino que por el contrario tienes misericordia, Señor Jesús. Quita, oh Dios, todas ligaduras de muerte, Señor, te lo pido en tu nombre santo, Señor. Sana, Dios, restaura, levanta con poder y autoridad de tu nombre. Yo invoco tu nombre santo sobre la vida de este niño, Señor, y te ruego que tengas de él misericordia y que si tú haces el milagro, Señor, muchos de esta familia se puedan convertir a ti, oh Dios, y glorificarte y exaltarte, Señor Jesús. Te alabamos y te agradecemos por este momento, Señor, por la vida de Checho y por todos los que están conectados. Guárdalos y bendícelos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y si alguno quiere participar y contar su historia, la historia que contó Jesucristo, que escribió Jesucristo, escríbanos y estaremos aquí un viernes contando también su historia. Dios los bendiga a todos. Chao, Checho, gracias. Chao. Dios le bendiga, Sarita. Saludos a la Gracias. familia para Chao. todos. Dios les bendiga. Amén. Los bendiga.